¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes, estamos finalizando ya la semana laboral para muchos de ustedes, para muchos de nosotros y para nosotros, para todo el equipo de Noticiero Hechos, siempre es un placer llevarles las noticias más destacadas que ocurren tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lorena, Carlos, buenos días. Buenos días, estamos listos, como dice Celia. Pues todos madrugamos para que las personas que se levantan temprano inicien su jornada conjunto a Noticiero Hechos y bien informados sobre todo. Así que mantenerse pendiente y por supuesto reiterar la invitación para que se esté siguiendo nuestras redes sociales y que le dé pues ese informe a través de nuestras redes sociales también, que ahí suministramos mucha información. Así que bueno, a quedarse con nosotros y hay muchos, ahí tenemos en Twitter, Facebook e Instagram, nos puede encontrar como Noticiero Hechos y pues constantemente estamos alimentando información para que usted esté súper informado. Buenos días. Buenos días, compañeras. ¿Qué tal, Lorena, Celia? ¿Cómo están? Un gusto comenzar con ustedes el viernes. Bienvenidos a los amigos en casa de fin de semana. ¿Se acuerdan que les dije que sigue rápido la semana? Volando. Sí. Estamos en viernes. Es que sí, cuando hemos tenido, para resumirlo rapidito, la eliminación del Barça, el pase del Real Madrid, bueno, primero el pase del Real Madrid el martes, la remontada, la eliminación del Barça el miércoles, ayer unos partidazos en UEFA Europa League, hoy el sorteo de Champions. La despedida de Kobe Bryant. La despedida de Kobe Bryant, la finalización de la temporada regular en la NBA, ha sido la jornada 17 a media semana. Cuando hay mucho deporte a mitad de la semana, se va volando. A ver, la siguiente semana no será tan cargada de acción deportiva, pero sí siempre habrán eventos. Pero eso lo vamos a anticipar el lunes. Hoy disfrutemos que llegamos al viernes. Así es, y bueno, también en el ámbito nacional, muchos temas de interés para todos. Vamos a iniciar con esto justamente. El gobierno ha decretado emergencia nacional y alerta naranja. Esto por la crisis que se vive ante la falta de agua. El presidente junto a sus ministros del ramo anunciaron varias medidas para paliar la crisis y entre ellas podemos mencionar que se estarán movilizando camiones cisterna. También se habló de la colocación de depósitos para recolectar agua en las comunidades, construir nuevos pozos, poner en marcha el Plan Hídrico Nacional. Además, ellos van a solicitar un préstamo para mejorar una planta potabilizadora de agua y construir una nueva. Estos detalles se los vamos a estar proporcionando más adelante. Tema bien importante porque ya sabemos, hemos sido testigos de cómo se ha generado una serie de protestas en los últimos días en diferentes comunidades y a falta de agua todas. Vamos con más información de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Le comento que la embajadora de los Estados Unidos y las autoridades de seguridad inauguraron la Liga Atlética Policial. Esto ocurrió en el Departamento de La Paz. Con mucha alegría y como dice el dicho, con los tenis bien puestos, así fue inaugurada la Liga Atlética Policial, un programa de prevención que busca beneficiar a niños de 11 centros educativos de Zacatecoluca. Para el éxito de este programa depende de ustedes y su compromiso de alejarse de cosas que arriesguen su futuro. Por experiencia propia, yo sé muy bien los beneficios que trae el deporte. Precisamente este tipo de actividades, las que nosotros creemos que deben de incentivarse y de crecer en nuestro país para que los niños y las niñas puedan tener los elementos que les ayuden a enfocar positivamente sus vidas. Incluido en uno de los 10 municipios con mayor índice delincuencial y con una población de 132.035 habitantes, su alcalde asegura que están haciendo lo necesario para brindarle oportunidades a los jóvenes. Creemos que el sano esparcimiento es uno de los elementos fundamentales para construir tejido social. Y esta mañana nos hemos visto fortalecidos con esta donación que ha venido para Zacatecoluca. Para quienes participan de estos programas, la satisfacción es evidente. Nos vamos a divertir mucho de parte de la escuela, con mis compañeros, y esto va a quedar en mis recuerdos de niñez. Según la embajadora de los Estados Unidos, la inversión del proyecto es de $500 millones. Con esta ya son 6 ligas atléticas que la Embajada de Estados Unidos inaugura en el país, un programa que está beneficiando a más de 3.000 niños. En el municipio de Zacatecoluca y con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Bueno, empezamos a conocer el trabajo de la nueva embajadora de los Estados Unidos acá en nuestro país. Vamos a seguir muy pendientes de ese tema, pero tenemos que hacer ya una pausa comercial, son las 5:51. Le adelantamos desde ya que en minutos
Vamos a estar hablando de esto de los diputados que están calificando de inconstitucional la propuesta de armar a los ciudadanos para defenderse de la criminalidad. Si un fuerte dolor de cuerpo te impide hacer bien tu trabajo, toma Aleve. 2 Aleve son tan fuertes que duran como 8 de otras, eliminando hasta por 12 horas el fuerte dolor de cuerpo o inflamación, porque lo que haces todo el día es valioso. Aleve, alivio más fuerte hasta por 12 horas. Real Rent a Cars le pone alas a tu destino. Paga un auto 2 días y llévatelo 3. Llama ya al 2566-7070. Hola El Salvador, es usted. Hola El Salvador, ¿cómo estás? Hola El Salvador, eres tú. ¿Cómo vamos? Hola El Salvador, sos vos. Hola. Sí, todos los salvadoreños, luchadores e incansables. Tu mañana con mucha diversión. Recuerde su cita de 8:30 a 11:30 de la mañana. Todos somos Hola El Salvador. Célida Magaña viste gracias a Mi Aboga. Bueno, gracias por continuar con nosotros, compañera Célida Lorena, amigos y amigas televidentes. Con el fin de mejorar en la atención al cliente, la Dirección General de Extranjería y de Migración ha implementado algunas innovaciones. Veamos en la siguiente nota. Reducir los tiempos y mejorar la atención en sus oficinas es el objetivo de la Dirección General de Migración y Extranjería en el país, con la implementación de un nuevo mecanismo de numeración que permite realizar trámites con mayor orden y facilidad. Lo que nos genera un mejor flujo de las personas que vienen a tramitar, y además se puede también a través de los tickets identificar qué personas y hacia qué rubros se van a acompañar, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a venir a tramitar de los diferentes trámites que tenemos en esta sucursal, que son prechequeo de actas, emisión de pasaportes, movimientos migratorios, restricciones? De esa manera se ha sistematizado y se les atiende de manera ordenada, y también el mismo sistema contribuye también al proceso de seguridad nuestro, porque identificamos de manera puntual a través de los tickets a quién estamos atendiendo, y lo llamamos en específico a través del nombre de esa persona y del mismo número. Las oficinas que cuentan con este nuevo formato son la del Centro de Gobierno, Salvador del Mundo, Centro Comercial Las Cascadas y San Miguel. Esta disposición es avalada por la población. Parece bien porque ya había venido anteriormente, pero siempre lo mismo he encontrado, ordenado, y lo han atendido rápido. Yo creo que en esta ocasión Migración ha dado un paso muy grande. Yo tuve la oportunidad de venir hace 2-3 años y aquí era un caos. Era una situación donde la gente se desespera esperando bastante tiempo, pero en esta ocasión nos hemos dado cuenta que han avanzado. Más de $50,000 fueron invertidos por esta entidad del Estado en la implementación de este mecanismo, que pretende agilizar la atención para las cerca de 1.500 personas que recibe a diario. Con imágenes de Verábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. En el fondo. Uy, sí, impactantes las imágenes. Ahí se lo presentamos también como parte de un video curioso. Al final de cuentas, en este caso, ninguna de las 2 personas resultó fallecida, ¿verdad? Nada más con lesiones. Y bueno, la experiencia también de que pues hay lugares en los que sin portar el uniforme, ¿verdad? Puede haber elementos de la corporación policial que reaccionen de esta forma. 6 de la mañana en punto, vamos de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. 3 personas fallecidas, armas incautadas y varios detenidos es el saldo que dejó el último enfrentamiento armado entre policías y delincuentes. Encuentran el cadáver del alcalde de San Dionisio desaparecido desde el pasado miércoles. Las autoridades aún no tienen claro una hipótesis sobre este hecho. 7 centros penales continuarán en emergencia durante 15 días más. Así lo determinaron las autoridades de seguridad.
Le dan el último adiós a uno de los policías que murió cumpliendo su deber en el municipio de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán. Asamblea Legislativa reelige a Sonia de Madrid para que continúe al frente de la Procuraduría General de la República. 3 pandilleros muertos y 5 capturados dejó como saldo un enfrentamiento armado registrado en la carretera que conduce a los planes de Renderos. Antonio Valladares nos amplía. Otro enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil se registró en la colonia San José en la carretera que conduce hacia los planes de Renderos. En el lugar se montó un fuerte operativo por tierra y aire para dar con los pandilleros. Es que llega nuestro equipo, la corporación policial, y monta el dispositivo acá, en este sitio. Al percatarse que ya había presencia policial y miembros del ejército, los sujetos intentan y se da un intercambio de disparos. Fallecidos más las personas que tenemos detenidas. Dentro de ellas tenemos a 2 hombres y 3 mujeres. En la residencia allanada por las autoridades se encontraron cámaras de videovigilancia y armamento de grueso calibre. Ellos hemos encontrado, por supuesto, armas, hemos encontrado una escopeta 12, hemos encontrado una pistola 9 milímetros con la característica que con un dispositivo, con un silenciador, ¿verdad? Otra pistola también 9 milímetros, más eso lo hemos encontrado en la casa, más los sujetos que se dan a la huida hemos encontrado un fusil A2, ¿verdad? Más 2 pistolas. En este momento hemos podido constatar que hay una cámara. Lo que no he podido constatar es si está en pleno funcionamiento, el dispositivo está funcional, ¿verdad? Está la cámara instalada que se ve acá, pero no hemos podido constatar si la cámara está funcionando. Este golpe a estructuras criminales surgió producto de la coordinación entre los organismos de seguridad del Estado. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Antonio Valladares. Bueno, ya lo mencionábamos en los titulares, el alcalde del municipio de San Dionisio, departamento de Usulután, fue encontrado muerto muy cerca de unos terrenos que eran de su propiedad. Sobre su fallecimiento hay más preguntas que respuestas. Nuestro canal aliado TVO nos amplía. El caso del alcalde de San Dionisio, Julio Alberto Torres, desde su desaparición la madrugada del miércoles generó expectación. Luego de más de un día de búsqueda, su cuerpo sin vida fue localizado en unos pastizales, curiosamente a un par de kilómetros de distancia de su domicilio. El jefe de la delegación policial, muy corto de palabras, cercano a no decir nada, complicado para los equipos de prensa que aguantaron todo el día en el sitio del crimen. El presidente del partido Arena, Jorge Velado, llegó al lugar a desmentir señalamientos hechos en contra del alcalde y a ponerlo en alto. Torres llevaba su 6º periodo gobernando San Dionisio. Estamos sumamente consternados de la pérdida de un gran alcalde, un hombre que desde el año 2000 gobernaba el municipio de San Dionisio, pero que además era querido en todos los alrededores. Un gran alcalde, un gran trabajador, también un gran arenero. En cuanto se halló el cadáver con un disparo en la cabeza y su arma junto al cuerpo, volaron los rumores y las sospechas de suicidio. Incluso señalamientos que lo vinculan a una presunta administración fraudulenta de dineros municipales y que habrían sido objeto de reparos por la Corte de Cuentas, y mostró una copia del último finiquito en el que avalan al occiso. Esta es la prueba de que el señor alcalde no tenía ningún caso pendiente en la Corte de Cuentas, que es lo que ha circulado en las redes sociales por una declaración de un funcionario de alto nivel. El diagnóstico forense en tanto determinó que el alcalde murió casi enseguida de su desaparición y un balazo fue lo único que encontraron en el cuerpo. Con un impacto de proyectil disparado por arma de fuego. Sí, ¿el promedio de horas de fallecido o de occiso? Aproximadamente unas 24 o 30 horas de fallecido. Dada la relevancia que en poco tiempo tomó el caso en la opinión pública, se ordenó que la escena fuera procesada por agentes de la División Central de Investigaciones de San Salvador. El fiscal
determinó cómo será manejado el caso y negó que el frotado de manos con prueba de varios sea para determinar si fue suicidio. Vale aclararlo que desde este momento no lo estamos manejando como un suicidio, lo estamos manejando como un homicidio que se va a manejar desde ese punto de vista como homicidio agravado. La Fiscalía detalló también que se hará un análisis exhaustivo en la bitácora de llamadas de los celulares de la familia y del occiso para una conclusión más certera de este crimen en el que apenas las investigaciones comienzan. Alfredo Medina, TVO Noticias. El diputado del Partido Arena por el departamento de Usulután, Orlando Cabrera Candray, lamentó el asesinato del alcalde de San Dionisio y pidió a las autoridades que se resuelva el crimen y se capture a los responsables. Ya sin vida, con un balazo en la cabeza. ¿Qué va a hacer la policía? Esperamos que haya un reconocimiento forense, porque el hecho de encontrar a alguien con un balazo en la cabeza no necesariamente es un homicidio. Puede ser cualquier otra alternativa. ¿Qué esperarían ustedes de las autoridades? Hombre, lo que esperamos para cualquier ciudadano, que sea una investigación expedita, pronta y cumplida, y que se agarre inmediatamente a los responsables que hayan cometido tan horrible asesinato. Por su parte, el director de la PNC dijo que no tiene mayores indicios del crimen del alcalde de San Dionisio. Tampoco se atrevió a mencionar si este asesinato estaría ligado al accionar criminal. En los próximos días se espera que se esclarezca este caso. Este hallazgo fue en la misma jurisdicción de San Dionisio, en las proximidades de un lugar llamado Iglesias Viejas. No podemos ahorita establecer, solo a simple vista es notorio que el señor alcalde tiene un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza y contiguo al cuerpo está un arma de fuego. Y el cuerpo sin vida de un hombre de entre 20 y 25 años fue encontrado en el cantón El Zacacil. La víctima no pudo ser identificada. El cadáver de un hombre de entre 20 y 25 años fue abandonado por sus asesinos en la calle que conduce al cantón Zacacil del municipio de Santa Tecla. La víctima fue asesinada con arma de fuego. Que la policía tuvo conocimiento para como a las 20 horas más o menos, que viene a llamar al sistema, alertando lo que es este hecho. No le puedo dar información si fue asesinada aquí o le vinieron a Dárbana. Porque como no hay nadie que nos confirme esa versión, lo único que tenemos es lo que es una persona fallecida del sexo masculino. La víctima no fue identificada y se desconoce si era de la zona. Además, la PNC no tiene reportes si esta fue privada de libertad, pero dicen que la zona es acechada por una pandilla. Es evidente que es una escena de liberación. Ahora, tiene orificios de arma de fuego. Aparentemente lo han venido a ejecutar en este lugar. No tiene tatuajes alusivos a pandilla. Lo que pasa es que la víctima no porta documentos, por eso se tiene solo como persona no identificada del sexo masculino. Las autoridades lamentan que en este tipo de casos exista poca colaboración de los habitantes de la zona, pues la delincuencia aprovecha el silencio y las zonas rurales para abandonar cadáveres y cometer sus ilícitos. Ya serán las investigaciones las que determinen las posibles razones de este crimen. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y en nuevos ataques contra el sector transporte, José Inocente Mendoza, un motorista de la ruta 140, fue asesinado mientras realizaba un recorrido a la altura del anillo periférico que empalma con la carretera de Oro. En el hecho también resultó lesionado un pasajero. Según la Policía Nacional Civil, el ataque iba dirigido al conductor de la unidad. Al parecer como que desde un vehículo se le han dado seguimiento a la unidad de transporte y se bajaron en el momento que hacía parada en este lugar, ¿verdad? Porque este lugar en esta hora tenemos bastante afluencia de personas y abordan el microbús, ¿verdad? Al parecer estaban abordando el microbús pasajeros, los usuarios, y en ese entonces fue que lo atacaron, ¿verdad? Y en más información, flotando con boyas a la deriva frente a la Bocana del Bajón, el municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután,
fueron localizados 25 paquetes de droga conteniendo 975 kilos de cocaína, con un valor estimado en $19.875.000. Por ahora se trata de la incautación de droga más grande de este año. La Fiscalía ya inició la investigación, pero hasta el momento no se reportan detenciones por este suceso. Bueno, justamente sobre este tema y en lo que se refiere a la implementación de las medidas extraordinarias que han sido noticia, ¿no?, en los últimos días por cuáles se tratan, muchas no se revelan todavía y evidentemente pues no puedes revelar qué es lo que vas a hacer, pero algo sí ha hecho el gabinete es anunciar que se van a extender algunas de estas y de hecho también cuáles serían las que están próximas a ejecutarse. Hacer más efectivo el combate a la criminalidad es por ahora la prioridad del Gabinete de Seguridad. Le apuestan a bajar los delitos ordenados desde el interior de los centros penales, pero también los que son cometidos por delincuentes que gozan de libertad. Las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias aplicadas a inicios de abril en las cárceles serán extendidas. En razón de que se necesita contar con más tiempo para seguir implementando las acciones de seguridad, se resolvió pues ampliarlo al menos a 15 días más. Y la próxima semana en las calles serán desplegados más elementos del Ejército y de la Policía. La diferencia de esta acción con la que se ha venido trabajando en los territorios es que los integrantes pertenecen a unidades especializadas. Trata de la Fuerza Especializada Regional, conformada por aproximadamente 400 elementos policiales y 600 miembros de la Fuerza Armada, con una alta capacidad operativa y una experiencia muy importante. Hablar de seguridad es para muchos un tema delicado. Unos aseguran que se hace poco y otros que se va en la dirección correcta. Y las propuestas en ese sentido no faltan, como la del Partido Gana de formar cuerpos de autodefensa armados que sirvan para proteger a las comunidades de la criminalidad. Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde han surgido ese tipo de grupos. Para la embajadora americana, ese tema debe analizarse. Pero eso es realmente una decisión para todos los ciudadanos y para la Asamblea Legislativa de este país. Y creo que es un debate que realmente vale la pena de tener y ver la experiencia de otros países en la región y otros países en el mundo que ya estaban en este camino. Con la aplicación de medidas extraordinarias, las autoridades aseguran que los hechos delictivos han disminuido en los últimos días. Por ello buscan nuevas iniciativas que vayan enfocadas en la misma dirección. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Y el presidente de la ANEP, Jorge Dabúa, ha reaccionado en torno a las medidas excepcionales que el gobierno está implementando. Escuchemos qué dijo. Lo que nos preocupa al leer lo que dicen las medidas extraordinarias es que no son muy extraordinarias que se diga. Más parece ser lo que normalmente o lo que regularmente debería estar haciendo el Estado. Eso preocupa porque al final no vemos y no escuchamos propuestas estructurales de solución, sino solamente coyunturales y que generalmente lo que buscan es pedirle más recursos al país. Partido Arena reiteró que la propuesta de crear defensas comunales y facilitarles armas a los ciudadanos para defenderse de la delincuencia es inconstitucional. El diputado René Portillo Cuadra sostiene que de aprobarse incluso no solucionaría el problema de la inseguridad. Es totalmente inviable en el país, aparte de que es inconstitucional porque a quien le corresponde velar por la seguridad ciudadana y la paz pública es al Estado, a las instituciones del Estado, entiéndase policía, Fuerza Armada, presidencia, etcétera. Entonces no se puede, un grupo de ciudadanos no pueden sustituir el rol del Estado. Y bueno, estamos también pendientes de este tema que ha generado mucho de qué hablar en los últimos días y son las protestas que se han registrado en su mayoría por falta de agua y en diferentes comunidades. Así que le invitamos a que se quede con nosotros, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar le vamos a contar los detalles de la jornada de protestas precisamente como estamos viendo en las imágenes, la exigencia de agua. Gracias por continuar informándose con nosotros.
Ya lo mencionábamos justo antes de irnos a la pausa comercial, que a lo largo de esta semana hemos sido testigos de la cantidad de protestas que se han generado todas de diferentes comunidades por falta de agua. Sí, lamentablemente es un tema recurrente, crónico, no es nuevo, sí, no es nuevo. Hacíamos la pregunta, de hecho, al aire, ¿lo recuerdan, compañeras? Sí. Si ustedes recordaban algún momento en la historia reciente del país en la que hayan coincidido tantas protestas y tantos lugares reportando al mismo tiempo, o sea, de manera simultánea, escasez en el servicio de agua potable. Yo no lo recordaba, creo que ustedes tampoco. Sí, tampoco. O sea, hemos sabido que el servicio es irregular siempre, pero de la forma en la que se está viviendo ahora, la crisis que estamos viviendo es nuevo esto, ¿no? No lo habíamos vivido antes. Así es, y bueno, usted se preguntará cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades. Pues le comento que el día de ayer decretaron alerta naranja por la escasez de agua y a la vez anunciaron algunas medidas de emergencia para enfrentar la crisis. Raquel Herrera nos cuenta más. Es que yo no tengo nada. No. Agua queremos, señor. Protestas como esta, en la que tuvo que intervenir la Unidad del Mantenimiento del Orden de la PNC, han sido la constante en los últimos días. Familias de diversos puntos de San Salvador solicitando agua en sus hogares. Esta situación llevó al gobierno a tomar medidas urgentes para controlar la escasez. He autorizado al presidente de ANDA para que declare una emergencia y esa emergencia le permita gestionar en un plazo de 3 meses alrededor de $3.530.000 que le permitan a él resolverlo inmediato. Ya vamos a declarar al país alerta naranja, que son medidas que están dirigidas a la población, son medidas que están dirigidas a las municipalidades. La declaratoria de alerta naranja es para San Salvador y según las autoridades buscan ejecutar acciones inmediatas para solucionar la falta de agua en algunas comunidades. Entre los municipios que serán prioridad están San Martín e Ilopango. Movilizar camiones cisternas de las distintas instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA colocará depósitos, burbujas u otros para almacenamiento de agua en las comunidades, las cuales deberán ser abastecidas de agua periódicamente. Según el presidente de ANDA, la escasez de agua tiene como base que los mantos acuíferos ya no están produciendo la misma cantidad de líquido. El presidente de la Autónoma asegura que la reducción en la producción de agua ronda de unos 300.000 a 400.000 metros cúbicos por mes que ya no le están llegando a San Salvador. La falta de lluvia, la contaminación de los ríos y el fenómeno del Niño también está afectando. Por el momento anuncia algunas acciones como la perforación de varios pozos. Es que ANDA de inmediato perforaría 2 pozos en la zona de Guluchapa. Vamos a perforar 2 pozos más en la zona de Opico. Es una zona que tiene un caudal que se ha mantenido estable, su nivel estático de recarga. Como parte de la emergencia, el presidente Sánchez Serén también señaló que ha convocado al Consejo de Ministros para revisar el Plan Nacional Hídrico. El mandatario también hizo un llamado a la población, empresa privada y sector público a unirse al trabajo para asegurar el recurso. Dice que la escasez de agua es un tema de nación. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera. Bueno, tenemos más información relacionada a este tema que nos preocupa a todos como salvadoreños porque son muchos puntos los que se están viendo afectados por la falta de agua, pero vamos a hacer una pequeña pausa para enlazarnos con Raquel Herrera, que nos tiene información en desarrollo. De hecho, se dirige a una escena de violencia que se ha registrado en los últimos minutos. Raquel, buenos días, adelante con tu reporte. Muy buenos días, y para ti, para todo el equipo de Hechos AM, decirles que en estos momentos nos dirigimos hacia el cantón Piedras Pachas, en Izalco, Sonsonate, donde hace apenas unos 20 minutos miembros de estructuras criminales se enfrentaron con la Policía Nacional Civil y se reportan 3 pandilleros asesinados. Esto es información en desarrollo. Nosotros nos desplazamos en estos momentos hacia Sonsonate, hacia Izalco, Sonsonate, y por supuesto les estaremos llevando más detalles más adelante. Bueno, nos mantendremos muy pendientes, Raquel, de enlazarnos más adelante en cuanto llegues al lugar de los hechos. Gracias, Raquel. Buenos días. Bueno, hecho en desarrollo, ¿no? Se reporta nuevamente esta
este enfrentamiento, y el saldo, porque ya nos comentaba nuestra compañera que está en desplazamiento en este momento, le invitamos a que siga pendiente. No dudamos que mientras estemos al aire en esta emisión tendremos más detalles sobre lo mismo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre las reacciones, el tema agua, ¿no? La diputada Marta Evelyn Batres de Arena cuestionó la emergencia decretada por el gobierno por la crisis hídrica que vive el área metropolitana de San Salvador. Considera que la medida no resuelve el problema y que pues más es una forma de hacer presión a la Asamblea para aprobar más préstamos. Con esta declaratoria de emergencia tampoco viene a solventar la problemática que existe. Más pareciera también una forma de presión a la Asamblea Legislativa para la aprobación de préstamos. En este caso ya el gabinete de gobierno encabezado por el presidente de la República le ha corregido un poco la plana al presidente de la institución autónoma. Y es que cada vez se ha vuelto más común esta situación de protestas por falta de agua en el país. Los escenarios fueron San Salvador y San Marcos, donde habitantes denunciaron llevar meses sin recibir el vital líquido. Esta fue la situación. La situación por falta de agua potable es insoportable para miles de salvadoreños. 2 nuevas protestas tuvieron lugar para pedir a la ANDA que restablezca el servicio. En la capital, la calle Montserrat fue bloqueada. Habitantes de varias colonias pedían agua a gritos. Tenemos 15 días de no tener agua y la ANDA no le da pena, manda los recibos hasta aumentados. Y nosotros vamos al día para empezar con los recibos. Pues. Y imagine que uno viene a trabajar y no hay agua para bañarse. Los hipotes ya no están yendo a la escuela porque no hay agua. Ya tenemos más de 15 días de no tener ni una gota de agua. Y ahora el señor Fortín dice ayer en los medios de que está en una emergencia. Uno no tenemos que saber, nos importa que esté en emergencia, nosotros que necesitamos el agua. Él como está bien abastecido de todo, con cisternas y todo aquí, y el pobre, nada, pues vea. Representantes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados llegaron a escuchar las quejas e hicieron una promesa de restablecer el servicio lo antes posible. En el transcurso del día le va a caer ya el agua. Habían problemas con válvulas que se cambiaron, ya se hicieron, y entonces esperen por favor en el día que van a tener agua. Cualquier cosa, les vamos a dar los números de teléfonos a ustedes para estar monitoreando. Pero esta no fue la única protesta por falta de agua. En San Marcos el problema viene desde hace más de 2 meses y las comunidades están desesperadas por conseguir agua potable. Nosotros lo único que pedimos es que nos vean la situación, la solución del agua para no estar haciendo estos desórdenes, porque no somos personas que nos gusta andar bloqueando calles, porque ya tenemos 28 días, 2 meses casi, la mayoría no tener agua y no hemos hecho bloqueos, hemos ido a ANDA. Diversas protestas se han realizado a lo largo de la semana por la falta de agua. Mientras tanto, el gobierno y la institución autónoma piden paciencia para implementar medidas urgentes en las zonas más afectadas. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Por si esto no fuera suficiente, también habitantes de la colonia Los Ángeles de San Martín denuncian que el agua no les llega a sus viviendas. Aseguran que por barril deben pagar $1.50 en este lugar donde residen más de 1000 personas y también se ven seriamente afectados los negocios de alimentos. También las protestas por falta de agua se han convertido en el día a día. Además de las colonias, existen otros sectores que también están afectados por la escasez del vital líquido. Nuestro compañero Julio Guevara comprobó la odisea que se vive en algunos centros educativos. En realidad no es un niño ejercitándose, mucho menos divirtiéndose, aunque la imagen parezca reflejarlo. Aquí estoy pedaleando para sacar el agua, para que llegue a la cisterna, para que llegue a los chorros, así para lavar nuestras manos. Es un alumno del Centro Escolar Caserío Chiquileca, escuela ubicada en estos cerros de Teotepeque, La Libertad. Aquí el agua potable escasea. Los estudiantes deben hacer malabares para obtenerla de pozos. Por eso los niños nunca dejan sus botellitas. Malas experiencias los hicieron aprender aquel viejo dicho: más vale prevenir que lamentar. Porque si tomamos de esta agua, lo vamos a enfermar o nos agarra dolor de estómago. En el lugar el agua no llega a ninguna escuela. Fueron las agitadas palabras de Omar, a quien encontramos sobre un tanque, donde almacenan agua lluvias que utilizan para los quehaceres diarios de su escuelita. El agua la ocupamos para lavar trapeadores,
para cualquier cosa. Nos ayuda en cierta manera, pero no es suficiente porque tenemos que tener agua para que los niños tomen y se puedan lavar las manos. Problema que no escapa del conocimiento de las autoridades del Ministerio de Educación. Lamentablemente aseguran que hablar de soluciones a corto plazo prácticamente es imposible. Muchos pozos se están secando, señala el viceministro Francisco Castaneda. Si el agua falta en las comunidades, es lógico que en las escuelas también, agregó. ¿Qué hacer entonces?, le preguntamos. Su respuesta fue un mensaje a los directores. Que no tengan duda en llamarnos y nosotros hacerles las coordinaciones necesarias para que los niños y niñas de la escuela pública salvadoreña estén lo mejor atendidos posible. Y acatarse el mensaje, los teléfonos del MINED quizá no dejaran de sonar nunca, porque la falta de agua en las escuelas es a nivel nacional. Se estima que al menos el 50% de centros escolares se suministra por medio de pozos, cisternas o tanques que almacenan aguas lluvias, construidos por ONGs. Por cierto, este último punto está causando preocupación. Estamos previendo que para mayo, abril-mayo, los centros escolares no van a tener agua ni en las fuentes de agua que tienen las comunidades, porque fue tan poca la precipitación del 2015 que ahorita las fuentes de agua se están agotando. Más que todo, donde haya escuelas deberían de haber esos recursos que son necesarios para uno poder desenvolverse y desarrollar la jornada con satisfacción. Por el momento en las escuelas los niños continuarán estudiando entre botellas y cántaros. En el caso de Jonathan, seguirá perdiendo minutos de su clase para extraer con sacrificio la tan anhelada agua. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, un accidente de tránsito se ha registrado. Nos estamos enlazando con Néstor Hernández para que nos comparta los detalles. Buenos días, Néstor, adelante. Hola compañeros, buenos días. Efectivamente, caso sobre la avenida Juan Bertis de Ciudad Delgado. Están viendo ustedes en pantalla un accidente que se ha registrado acá después de que un vehículo sedán colisionara a un autobús de la ruta 4 de aquí de Ciudad Delgado. Este es el golpe, no han habido personas lesionadas ya que el golpe ha sido únicamente en la carrocería y bueno, hay daños materiales considerables según van a observar ustedes. Vamos a tratar de obtener una pequeña versión de qué fue lo que sucedió. Muy buenos días, caballeros, solo si que nos pudiera comentar rápidamente qué fue lo que pasó acá. No, me lo vuelvo a repetir, pero la verdad que yo ahí no me paré de un solo, no, que ya tenía como 4 segundos de estar parado y de repente el muchacho que venía distraído y se fue a detener atrás del microbús. ¿Pero no hubo personas lesionadas? No, solamente daños materiales. Okay, muchísimas gracias. Bueno, esa era la versión del conductor de la unidad de transporte colectivo, quien menciona que se tuvo que detener para no atropellar a un perro acá en la zona y que luego sintió el impacto de este vehículo sedán que se encuentra acá en el sector. Vamos a mostrarles también el tema del tráfico vehicular, ya que debido a esto bloquea un sentido completo buscando hacia la zona del final de la 5 de noviembre, la calle 5 de noviembre, así que ustedes van a observar cómo está el tráfico vehicular acá en la Juan Bertis. Está bastante complicado ya que son muchos automovilistas los que buscan desde Ciudad Delgado llegando a la capital, así que este es también para que lo tomen en consideración si usted va a circular por acá. El accidente no generó lesiones y solo son daños materiales, pero sí el tráfico vehicular es considerable a esta hora de la mañana. Compañeros, este es mi informe desde Ciudad Delgado tras este accidente de tránsito. Regreso con ustedes hasta el estudio. Muchas gracias, Néstor, por el reporte. Bueno, evidentemente creo que el conductor del sedán no iba a 20, ¿no? Ni a 30 por hora. O sea, para estrellarte de esta forma y quedar enterrado debajo del bus, como vimos en la imagen, esto quiere decir que iba a una velocidad considerable y pues evidentemente no se percató que el autobús estaba detenido. Haya sido porque le estaba dando paso a un perrito, un gatito, o como sea. Cabe preguntarse si estaba autorizada o era prudente que el autobús también se detuviera, porque a veces interrumpen el crucero. Sí, suele ¿no? pasar también. Pero bueno, importante información que le compartíamos, sobre todo para las personas
que normalmente circulan por esa vía, téngalo en cuenta. No hay personas lesionadas afortunadamente, pero sí, eso está generando ahorita complicaciones. Aunque habría que ver cómo termina el conductor del sedán, porque también, por el impacto, si no andaba el cinturón ¿verdad? De seguridad puesto, quién sabe cómo terminó, ¿verdad? Probablemente ahí no esté, pero... Y nos falta escuchar su versión, lamentablemente también, ¿verdad? Porque él tendrá la propia de cómo sucedió este hecho. Bueno, es hora de hacer la pausa, compañeras. Sí, regresamos enseguida con la entrevista. Ya está lista la entrevista cuando regresemos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Viernes, cerramos la semana hablando esta mañana. Vamos a conversar sobre las propuestas que ha hecho el gobierno, los partidos políticos. El acompañamiento de los partidos ha sido importante, la Fiscalía se ha pronunciado, pero queremos hablar hoy, o comenzar por lo menos el programa hablando de un tema específico, que son los consejos ciudadanos, ¿no? Estos consejos o comités, dijo el vicepresidente ayer en la reunión, donde estaban los partidos políticos. Mire, para cuestiones de identificar, vamos a llamarles de esta manera, pero esto podría cambiar también. ¿Cuál es el punto, la clave y el meollo de esta situación o la discusión? Es precisamente lo que ha dicho algunas personas, que debe de armarse, proporcionárseles armas a los vecinos. Gana hizo también una propuesta que dice, bueno, no, los vecinos tienen armas y entonces lo que hay que hacer es autorizarles para que las usen, ¿no? Así es que otros han dicho que eso no es lo correcto, que no es la medida, que no es lo que debe de hacerse, que ciertamente hay que organizar a la población, pero no bajo esos términos. Así es que Rodrigo Ávila, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y de la comisión respectiva en la Asamblea, está con nosotros. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto. Un gran gusto estar con ustedes y pues que al colega, buenos días y buenos días, Romeo, aquí estamos. Gracias, ingeniero. También buenos días y un gusto. Calixto también, bienvenido, gracias por estar con nosotros, diputado del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sí, buenos días, Romeo, Rodrigo, gusto y un saludo a todos ustedes. Rodrigo, dicen que al César lo que es del César, dio mucha satisfacción ver a los partidos políticos, ahí estabas tú, el coronel Almendaris y todos los representantes, creo, de la comisión cuando se avalaron las medidas extraordinarias, pero creo que ese mensaje, esa fotografía que vimos en ese momento es lo que la gente de alguna manera espera, ¿no? Hemos visto, para comenzar con este tema, más unidad, más responsabilidad de todos los partidos, estoy diciendo, respecto al tema de cómo enfrentar la delincuencia en el país o a las medidas que hay que tomar. Bueno, Romeo, la verdad es que este es un tema de país, este es un tema de nación. Lo que estamos viviendo y atravesando es una verdadera tragedia nacional. O sea, no se puede decir que esto es normal. Esa cantidad de muerte, esa cantidad de extorsión, la intimidación, el crecimiento de las pandillas. Y nosotros creemos que definitivamente se tienen que hacer esfuerzos de país, esfuerzos orientados a la nación, desprendidos totalmente de intereses partidarios, de intereses y oportunidades electorales. Y eso es lo que hemos hecho. Y hasta cierto punto hemos sido nosotros consecuentes en el sentido de que este tema, por ejemplo, lo que se ha hecho con los penales es algo que hemos dicho y repetido desde la saciedad. De hecho, yo no sé si tú recordarás, el año pasado estuvimos contigo en este foro, no que yo estaba sentado ahí donde tú estás y tú estabas aquí. Sí, estaba al revés la cosa. Y yo precisamente hicimos un tema de lo que había que hacerse al interior de los penales. Se le llaman medidas extraordinarias, pero no, se está haciendo lo que se tiene que hacer, se está haciendo lo normal. No se puede pretender controlar las calles, no se puede pretender controlar los barrios y colonias por parte del Estado si primero no se controlan las cárceles. Y esto es el inicio de un proceso que tiene que tener varias facetas, tiene que tener varios elementos. Uno de ellos es precisamente el aspecto de control en las cárceles, con todo lo que conlleva, con todos los 5 aspectos, porque esta reforma que se hizo tiene 5 aspectos. No solamente es el tema del estado de emergencia, son otros 5 aspectos que podemos tocar si tú quieres en el programa. De ahí tiene que hacerse otro esfuerzo a nivel del combate a la criminalidad más efectivo, con nuevos instrumentos procesales y con la viabilización de leyes que ya existen. Tenemos leyes que existen pero que simplemente no se pueden aplicar por A o B motivo. Y de ahí se tienen que tomar otras medidas de resocialización. Tenemos que entender que el problema de las pandillas es un problema que tiene características sociales, porque son grupos sociales muy grandes. Estamos hablando que si ahora las pandillas han crecido a tener una membresía de 70,000, que ese es un punto importante, tenemos que tener claridad de cuántos son.
y no se tiene una claridad de cuántos son, simplemente hay una estimación. Entonces tenemos que formalmente como Estado tener un instrumento. Es difícil hacer ese censo, ¿no? Fíjate que no es tan difícil y podemos platicar de eso, pero eso hay que hacerlo, precisamente para poder dimensionar el problema y enfocar de manera adecuada, no solamente las medidas de carácter represivo, como las que hoy se están hablando, sino que también las medidas de carácter preventivo y las medidas de tratamiento a las personas. Nosotros como Arena hemos propuesto la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, con miras no solamente a buscar la posible resocialización de los que todavía se pueda resocializar de estas personas, sino que algo más importante, que es defender, como la Constitución misma lo dice, porque de ahí sacamos este proyecto de ley, como la misma Constitución lo dice, defender a la sociedad. ¿Alguna coincidencia, Rodrigo, de esta propuesta, de esta ley de defensa social y abandono de la violencia con lo que se está haciendo en este momento? Sí, mira, yo te lo voy a hacer bien claro, y hablando sobre este tema de los comités, que ahí podemos hablar muchísimo. Sí. Este creo que sería un paso más lógico y preliminar a poder hablar de otro tipo de cosas. Yo siento, y lo voy a decir con toda sinceridad, que hablar en este momento de ese tema de los comités es complicar discusiones, complicar coordinaciones, complicar acuerdos de trabajo a los que hemos llegado en este momento, porque indistintamente que la intención sea buena, esto, tal como se ha planteado, deja mucha duda, produce un resquemor inmediato, y si no, recordemos cuando, yo creo que tú, Calixto, en ese entonces estabas en el Ejecutivo. No estabas en el Ejecutivo, perdón. Yo creo que tú eras diputado. Antes del 2009, me imagino. Sí, hace un montón de tiempo. Estábamos hipotes los dos. allá en el año 1994, 1995. Bueno, todavía estaba Onusal aquí. No, ya estábamos hipotones. 94, 95. Tú estabas, después de la firma, yo recuerdo, tú estabas, Romeo, tú estabas en ese entonces, estabas también trabajando, ya estabas trabajando, y nos veíamos cuando nos entrevistabas allá en la calle, en los operativos, en todo. Tú estabas en otro canal en ese entonces, yo recuerdo, 94, 95, para que hagan memoria. En aquel entonces, viceministro de Gobernación y Seguridad, porque Seguridad estaba adscrita al Ministerio de Gobernación, era don Hugo Barrera. Y él planteó... ¿Y tú eras el director de la policía? No. Sí, yo era el director de la policía. Y él planteó como viceministro e inició un proceso de juramentación de directivas de seguridad ciudadana. Estas directivas eran conformadas por madres de familia, por padres de familia. Se buscaba, según la doctrina y el protocolo que se diseñó para esto, un reglamento que incluso se diseñó, se buscaba gente notable, honorable de las comunidades. Y se buscaba y se pretendía que esta gente se reuniera, ya sea en las sedes de las alcaldías, si ésta tuviera la venia de poder ayudar, o en iglesias. Y la intención era que estas comunidades, la comunidad se organizara para tener un vínculo de colaboración con la policía. Rodrigo, hagamos algo. Ahí se puso el grito en el cielo y se armó un aspaviento, y lo armaron ustedes, el FMLN, y dijeron, no, esto es revivir orden. Y ahora la pregunta, ¿lo va a armar Arena ahora? Pero no eran armadas. ¿Lo va a armar Arena ahora? Pero espérame, no eran armadas, no tenían armas, no tenían una función de enfrentarse con la delincuencia. O sea, era otro concepto. Entonces ahorita lo que pasa es que el concepto creo que está muy difuso. Ok, Rodrigo, siento que esto nos complica. Voy a escuchar a Calixto, porque ese tema es el tema central de la entrevista de esta mañana. Yo creo que lo importante es que todos los partidos políticos están abiertos al debate. De hecho, el general Mauricio Ernesto Vargas recientemente aquí también en el estudio decía, mire, a mí solo explíqueme bien cuál va a ser la función de estos comités y que no va a ser como lo de Venezuela, pues yo no tengo ningún problema en darle luz verde a esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que los partidos están abiertos al debate. Calixto, en términos generales,
Quiero comenzar, como lo hice con Rodrigo, escuchando tu opinión respecto a estos acuerdos que han logrado los partidos y cómo los partidos de verdad creo que tienen una visión ahora más solidaria, digamos, ¿no? Respecto al tema de la inseguridad. Sí, bueno, dame un primer minuto para decir lo siguiente. Quiero en primer lugar expresar la solidaridad con la familia de José Luis Joaquín, PNC, fallecido en el cumplimiento del deber, que estaba destacado en Cucatlán, y de Francisco Salvador Martínez, estaba destacado en Suchitoto. Son las últimas, digamos, las bajas más recientes que la corporación policial ha tenido y que se suman, lamentablemente, a una cantidad de agentes y soldados también fallecidos en el cumplimiento del deber. Vaya nuestra solidaridad para con la familia y una reafirmación, pienso, ¿no?, del liderazgo político en general del país, en su mayoría. La reafirmación del compromiso de seguir respaldando a la corporación y a la Fuerza Armada, que son ellos que están en la primera línea de combate. Y entonces tenemos que seguirle dando todo el acompañamiento y todo el respaldo. Eso quería decirlo en principio. Segundo, yendo a tu pregunta, es de muy alto valor el nivel de unidad que tenemos actualmente en este enfrentamiento en contra de la criminalidad. Y eso debemos de cuidarlo, debemos de mantenerlo, debemos desarrollarlo. Pienso que el mensaje que se envía a la criminalidad es que somos muchísimos más, esa es la inmensa mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas, los que queremos vivir en paz, en tranquilidad, y que a donde nos corresponda, quienes estamos en la Asamblea, al Ejecutivo, etcétera, debemos de seguir haciendo todo lo que está a nuestro alcance, de acuerdo a nuestras potestades, para enfrentar la criminalidad. Quisiera decir esto, además, no es un enfrentamiento cualquiera, y eso ya lo sabemos. Estamos ante un enfrentamiento de una cuestión que tiene varias expresiones. El narcotráfico, ¿no? El tráfico de armas y municiones, la trata de personas, el lavado de dinero, el fenómeno de las pandillas, la corrupción y, por qué no decirlo también, la evasión de impuestos, que también es un delito. En algún momento estos se cruzan y por lo tanto el enfrentamiento es hacia una fuerza con poder económico, hacia una industria. Y por eso es que era necesario que todos los partidos pues se pusieran también en esa misma sintonía, ¿no? Exactamente. De estar juntos en esta situación. Exactamente. Entonces, ante ese fenómeno, ¿quiénes debemos de estar y seguir estando juntos en este enfrentamiento? El gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la Fiscalía General de la República, los 262 gobiernos municipales, sin lugar a duda, la empresa privada, la sociedad civil organizada bajo sus diferentes expresiones, la cooperación internacional y los medios de comunicación, sin lugar a duda. Entonces, toda esta fuerza conjunta, unida y cada quien con sus diferencias, pero unidos enfrentando este desafío, no tengo la menor duda que vamos a ganar esta batalla. Rodrigo, ¿y hay diferencias sustanciales? Ya vamos a hablar de este tema porque me llama mucho la atención lo que tú dices y tienes toda la razón cuando dices, mire, este tema de los comités de defensa, pues es un tema que despierta, ¿no? Ciertos resquemores, pero a ver, ¿hay muchas diferencias en este aspecto de cómo enfrentar la inseguridad en nuestro país en este momento? Yo creo que no, y qué bien que ahora se está enfocando y reconociendo la magnitud del problema. Yo me siento contento que ahora el gobierno reconoce la magnitud del problema. Recordemos que esto no era así hace 2 o 3 meses, se hablaban de los esfuerzos, el Consejo Nacional con el Plan El Salvador Seguro, etcétera, pero
aquí había dos cosas que hacían falta. Uno, reconocer de que estábamos en una situación altamente crítica, una situación que demandaba una visión de emergencia del tema, que qué bien que ahora se hace. Y lo otro que todavía hace falta, pero estamos a un pasito de hacerlo, es reconocer que el problema número uno, indistintamente de todas las demás cosas que Calixto apunta, que tiene razón, aquí hay un montón de problemas que tienen que ver con una serie de cosas. Sí, todas las aristas que significan todas las aristas que mencionaba Calixto, pero el problema número uno, el problema principal, el problema de fondo, hoy por hoy, son las pandillas. Porque las pandillas inclusive, por la territorialidad que tienen, por ese poder fáctico en el que se han convertido, ya imagínate, ya en más de 235 municipios a nivel nacional tienen una presencia de al menos una estructura de pandillas. Entonces, ¿qué pasa? Estas pandillas casi que han absorbido muchísimas de las formas de delito común y ordinario. En el territorio donde hay pandillas, una persona que vendía drogas, que vendía marihuana, para poder sobrevivir en el territorio sin que lo renteen los mismos pandilleros, se convierte en pandillero. Y hay casos sobrados de eso, que demuestran eso. El que roba, hasta el vago, aquel que roba pequeñas cosas, el ratero, el ladrón que no es violento, pero que roba pequeñas cosas, para poder sobrevivir en el terreno, tiene que tener la venia de las pandillas. Y sí, casi que ineludiblemente se hace pandillero. Y entonces la pandilla, por su naturaleza violenta, arrastra a esta persona que podría ser un delincuente, carterista, lo que sea, ya en alguien que tiene algunas características violentas. Entonces, hay que reconocer que las pandillas son el principal problema delictivo. Y en mi criterio, el principal problema para el país, porque no podemos pretender tener desarrollo económico, social, el desarrollo, fortalecer nuestra democracia, si tenemos latente ese problema de las pandillas, que es un problema grande por la membresía alta de los pandilleros y, por supuesto, porque al tener ellos una conexión y casi que una legitimidad a nivel social de sus grupos familiares, de sus grupos de colaboradores, estamos sumando que el 5% de la población, aproximadamente, según algunos expertos, que podría ser hasta el 6,5% según otros, tiene algo que ver con las conductas delictivas de las pandillas. Entonces creo que es menester y es un objetivo de nación que nos tenemos que trazar todos los sectores del Estado y de la sociedad, el desmantelar a las pandillas. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, por supuesto que no, pero tiene que ser un objetivo de nación. Entonces, yo te lo digo, dentro de todo este contexto de cosas que se tienen que hacer, que se tienen que ver, que se tienen que articular dentro de una estrategia a largo plazo, porque esto no se puede componer de la noche a la mañana, pero se puede comenzar a componer, y yo creo, y tengo fe de que se están dando los primeros pasos para en serio poder revertir este problema. Pero creo que no es prudente, y te lo digo, yo me siento contento, hemos estado reuniendo en casa presidencial. ¿Ayer hubo una reunión? ¿Estuviste tú en esa reunión? Sí, yo he estado contento de que estamos todos en una sinergia, trabajando como equipo, como Estado, y ojalá pues se sume el órgano judicial, porque ya hasta estaba el fiscal general en el esfuerzo que estamos haciendo, órgano ejecutivo, órgano legislativo, el Ministerio Público expresado por la Fiscalía, creo que hasta el procurador se ha sumado de alguna forma, por lo menos. Yo te digo, esto no se veía antes. Y yo siento que venir en este momento, sobre todo de la manera en que se ha hecho, presentar un proyecto como este de las comunidades armadas, porque lo han dicho los funcionarios, lo han dicho, 2 funcionarios del Ejecutivo hablaron de eso, de que eran casi que grupos armados de la sociedad para defender las comunidades, que yo sé que eso se hace. Yo sé que hay comunidades en el norte de Chalatenango donde ahí no entra ni un pandillero, y son comunidades organizadas, que son comunidades que tienen una identidad, y ahí no entra nadie. Rodrigo, y ese fue el tema ayer con el vicepresidente. Y son comunidades que, si se quiere, pobres, ahí no entra nadie. Sí. Pero el problema es que... ¿Ese fue el tema ayer con el vicepresidente? No, ese fue uno de muchos temas. Ajá. Pero este tema, y yo recojo lo que decía el general Vargas, no tiene una claridad todavía. Se han dicho varias cosas, hemos visto funcionarios que han dicho una cosa, el vicepresidente ha sido prudente, lo ha planteado como un proyecto general, pero hemos visto otros funcionarios
el secretario de Comunicaciones y otros funcionarios que han dado y han revelado un poquito más de los alcances de este proyecto, y hay gente que está asustada. Hay gente que está asustada porque claro. dice... A ver, pero como se asustó en aquella época el FMLN, ¿no? Que tú dices que pero es que es distinto. Eso te iba a preguntar, Pero ¿cuál es la diferencia? En aquella ocasión que la propuso Hugo Barrera, que para ustedes era bueno, y ahora que la propone la diferencia básica. El partido en el gobierno. La diferencia básica es que no se habló de grupos de civiles armados en aquel momento. Se habló de la comunidad organizada, inclusive con las alcaldías, junto con las alcaldías, y las alcaldías son de todos los partidos. O sea, en este caso, y yo no te quiero decir que sea así, porque yo sinceramente puedo comprender las buenas intenciones, pero ojo, hay personas que lo pueden interpretar de distintas maneras. Hay alguien que lo puede interpretar esto como la generación de los comités de barrio, que todos sabemos tienen fines y sirven para la seguridad pública, pero tienen una connotación eminentemente política. En Cuba, los miembros del comité de barrio son miembros del Partido Comunista. Tenemos también, otros decían, las camisas negras en Italia, ¿verdad? Las camisas negras fascistas. Otros hablaban de orden, porque hace tiempo estuvimos a orden, ¿verdad? Otros hablan de los comités, de las falanges bolivarianas, que en Venezuela están armadas, y de hecho hasta hicieron una reforma constitucional para darle vida a la falange bolivariana. Claro. Eso es un tema. El otro tema es, por ejemplo, lo que en otros países existe, que son policías voluntarios. Es como Nicaragua. Que la reserva del ejército. ¿No? Nicaragua es otro ejemplo, pero en Nicaragua se basa, y yo lo estudié muchísimo, porque de hecho te digo, en Nicaragua parte de la efectividad que se tuvo a nivel de información y de inteligencia antidelictiva se basó en los comités de barrio que se crearon modelados por el esquema de Alemania Oriental, Rodrigo, y después funcionaron solo para seguridad pública, ya no para... Te iba a preguntar precisamente eso, porque tú en tu calidad de exdirector de policía, me imagino que conoces los ejemplos latinoamericanos en ese sentido. Y te iba a preguntar exactamente si habías conocido la experiencia de Nicaragua, que nos relataras un poco. Este servidor es director honorario, yo soy director honorario, fui nombrado director honorario de la policía de Nicaragua. Tengo muchísima cercanía, y de hecho, quiero decirlo, en todo el tiempo que trabajé como director de policía, con la policía con la que más trabajamos de la mano, con la que más colaboramos, con la que más compartimos, incluso un montón fue con la policía de Nicaragua. O sea, yo conozco perfectamente el tema de Nicaragua, pero es distinto. Es distinto. Bueno, en Nicaragua los comités no están armados, ni se pretende que se defiendan de grupos que están metidos ahí en las comunidades, porque allá no tienen el problema de las pandillas. De esas diferencias vamos a hablar después de la pausa comercial, cuando regresemos. Bueno, estamos de regreso. A ver, Calixto, antes de darle, porque sí me interesa mucho conocer la experiencia de Nicaragua, que dice Rodrigo que la conoce bastante bien. De hecho, habla de la colaboración que tuvo la policía de acá con la de Nicaragua, ¿no? ¿Tú conoces cuál es el planteamiento real que pretende hacer el Ejecutivo? Porque se ha dicho, mire, es importante valorar, no ha dicho el Ejecutivo que así va a ser, ¿no? Discutir si se debe o no proporcionar armas a la población para que se defienda. ¿Conoces realmente el planteamiento que de fondo pretende llevar el Ejecutivo a la Asamblea? Mira, lo primero que hay que decir con este tema de manera específica es que como gobierno, y nosotros en la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario, no vamos a impulsar, digamos, una iniciativa que no tenga a la base cuidar este elemento principal que hemos logrado en esta coyuntura, que es la unidad. Qué bueno. Y que esa discusión sobre este tema específico de los comités ciudadanos tiene que hacerse de manera muy seria, muy responsable, conociendo las distintas experiencias que hay en esta materia y teniendo a la base una cosa importante, es cómo la sociedad, bajo sus distintas expresiones o lo que se pudiera conformar en esto, participa en el marco de enfrentar, y quizás desde el ángulo de la prevención también y del control, este desafío que estamos enfrentando actualmente. Entonces, por lo tanto, no se va a impulsar una cosa antojadiza,
inconsulta, sino que hay que seguir discutiendo y conociendo las distintas experiencias. Yo quiero expresar que en esta materia nosotros como gobierno tenemos una ruta, y la ruta que está establecida es la política de seguridad, que es una política integral que tiene el eje de la prevención de la violencia y de la delincuencia, ¿verdad? El control y represión del delito y la violencia, la rehabilitación y reinserción social, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad pública. Es decir, iniciativas como esta no tienen que verse como una cosa sacada de la manga de la camisa, sino, como ya lo dije hace un momento, analizado de la manera más seria posible. Ahora, quisiera decir lo siguiente, mira, porque me parece importante, algo tocaste hace un momento, Rodrigo, es que todas las fuerzas del bien, digámoslo de esta manera, que estamos enfrentando este desafío, tenemos que decirle a la ciudadanía y pedirle a la ciudadanía y también pedirle directamente a estas instituciones, digámoslo de esta manera, que tienen que ponerse más socadas, digámoslo así, más socadas. Y que la parte floja y vulnerable que hay... Estás hablando de sí, sistema judicial, exactamente, de las instituciones que... Quiero referirme específicamente a el órgano judicial, ¿verdad? Es decir, y no es porque no esté contribuyendo, pues como no, hay muchos jueces y magistrados que con seguridad son muy profesionales y están con todo un sentido de patriotismo, apegado a las leyes, a la Constitución, sí, enfrentando y siendo parte del enfrentamiento en contra del crimen. Pero hay un segmento ahí, que es de la voz popular también, que se conoce que por ese lado se van los delincuentes. Entonces el órgano judicial tiene que ponerse más socado justamente en este sentido y empezar un proceso de acuerdo a la ley de depuración. O sea que no puede ser que todos estemos en fila enfrentando este desafío y tengamos ese lado vulnerable. Pero además, también hay otro sector que tiene que ponerse también en cintura, digámoslo de esta manera, que es aquel sector reducido, pero con mucha incidencia de la empresa privada que evade impuestos. Mira, ayer preguntaba, porque este es el otro gran tema, el financiamiento, que es el tema de los recursos. Los datos actualizados al cierre del año pasado, 2015, lo que nos reflejan que hay una evasión de alrededor de 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares solo ese año. ¿Tú te imaginas si la mayoría de ese ingreso o todo de ese recurso ingresara a las arcas públicas? No necesitaríamos andar hablando de préstamos o de otro tipo de financiamiento. Sí. Inclusive no necesitaríamos de los 900 millones que ahí tiene retenido la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí justamente creo que hay que hacer el llamado. ¿Tú crees que el llamado es para la empresa privada o es el llamado para el Ministerio de Hacienda? A ver, yo creo que en primer lugar es el llamado para ese segmento. No son todos, claro que no son todos. Ese segmento que comete ese delito de apropiarse del dinero de quienes hemos contribuido, de la sociedad en general, cuando compra y paga IVA, y que cuando le llega como ente retenor no lo pasa al fisco, ¿no? No lo pasa al fisco. Fíjate que estaba revisando aquí un dato que nos dio la unidad de la Asamblea Legislativa que ve estos temas, que en los últimos 15 años se han evadido alrededor de 17.525 millones de dólares que no han llegado a las arcas. Y obviamente también el llamado es para el Ministerio de Hacienda, que hace lo que está a su alcance. Porque mira, el empresario que evade, no que elude, ¿no? Que evade impuestos, exactamente. Pues lo evade conscientemente, sabe que está cometiendo un delito. Sí, sí. Pues no va a llegar voluntariamente ese empresario, que son la minoría mayoría de empresarios, como tú dices, son buenos empresarios y conscientes, pero no va a llegar voluntariamente al Ministerio de Hacienda a decirle, mire, ¿sabe qué? Desde hace 5 años estoy evadiendo impuestos y me da mucha pena y siento remordimiento. Sí. No, tiene que actuar la autoridad. Es correcto. Y buscarlo, acorralarlo, como tú dices. Pero bueno, el tema del financiamiento, Calixto, como tú dices, es un tema importante. Sí. Solo déjame agotar el tema de los comités ciudadanos, porque es importante. Rodrigo, la experiencia que tú conociste en Nicaragua, ¿cuáles son, tú como diputado de la comisión respectiva, digamos, que conoces el tema de la seguridad, cuáles son tus dudas respecto a este tema? Bueno, lo que pasa es que en Nicaragua el tema es totalmente distinto, porque aquí en El Salvador lo que tú tienes es un problema de pérdida de la Contraloría Social, que se da precisamente porque en las comunidades las pandillas han adoptado un posicionamiento
donde donde someten psicológicamente a través del miedo a la comunidad. Entonces tú no puedes venir en estas comunidades donde hay una presencia de pandillas a organizar a la sociedad, porque la sociedad tiene miedo. Lo que tú tienes que hacer primero como Estado es recuperar bajo el control del Estado esas comunidades. No se puede pretender organizar a las comunidades en esos lugares donde hay una presencia de pandillas, porque las pandillas no son un grupo reducido de individuos, las pandillas son un grupo grande de individuos que están organizados y que están estructurados a nivel nacional y que están organizados, estructurados, monitoreados por ellos mismos desde las cárceles. Por eso el primer paso es romperles ese esquema de organización, ese esquema organizativo, delictivo en las cárceles, y eso está correcto y eso es parte de un plan consecuente. Entonces tú no puedes venir a organizarlos. Distinto es que tú te vayas, y fíjate que si tenemos un esquema, por ejemplo, de claridad sobre la presencia de pandillas. En nuestro país hay 35 municipios apenas donde no existen grupos para nada grupos de pandillas, solo 35. El resto de los municipios del país tienen al menos una estructura de pandilla, aunque en algunos municipios hay comunidades, hay pueblos, hay ciudades donde hay pandilleros y hay otras donde no, pero estamos hablando de municipios. En esos municipios donde no existe una presencia de pandillas, tú perfectamente puedes venir y organizar a la ciudadanía. De hecho, ya en algunos de esos ya está organizada la ciudadanía. Yo hace poco estuve en un municipio del norte de Chalatenango, que gente que incluso viene desde la época del conflicto, gente que viene y que estuvo organizada en la guerrilla y tal, y ahí no hay un tan solo pandillero, ahí no entra un tan solo pandillero. Entonces ahí ya la comunidad está organizada de por sí. Claro, entonces funciona la organización de la ciudadanía. Pero ojo, funciona la organización cuando no existe el elemento presencial de las pandillas, que desgraciadamente es el caso en más del 85% del territorio del país, donde la gente tiene miedo, donde la gente tiene pavor, donde la gente no denuncia. Mira, ¿por qué crees que las cifras grises son tan grandes? Es porque la gente no denuncia por miedo, no es porque las autoridades no van a hacer lo propio. Hemos llegado a la paradoja que en algunos lugares la gente te dice, mire, yo no denuncio porque los va a agarrar la policía, y si la policía los agarra, va a agarrar a 2 que 3 de la pandilla, que son 20, y los otros 17, los otros 16, se van a vengar de nosotros. O sea, la gente tiene miedo. Entonces, lo que hay que hacer es liberar básicamente esas comunidades. Y no se pueden liberar todas las comunidades contaminadas por pandillas de un solo, porque no hay espacio. ¿Y luego instaurar esos comités? Y luego instaurar una forma de comité. Pero el tema, sí, es que no es incorrecto el concepto de que se organice la ciudadanía. En los Estados Unidos se organiza la ciudadanía. Aquí parte del esquema de participación ciudadana, parte del esquema del concepto universal de policía comunitaria reside en la base de que la comunidad se organiza y la comunidad se acerca a las autoridades. Pero es que ese es otro tema cuando estamos hablando de que aquí le vamos a dar armas a la gente, o que vamos a permitir que la gente se organice en grupos armados y que se enfrente con los delincuentes, o se defienda. O sea, yo... Y tú lo sabes, Romeo, yo soy un fiel creyente del derecho que la gente tiene a poder defenderse y del derecho que la gente tiene por ejemplo, a poseer un arma para defenderse en su casa. O sea, Rodrigo, pero eso es distinto. Sería, así como está la situación, sería un riesgo demasiado grande, darle armas a un grupo de personas. Claro, para y eso es distinto, el derecho a defenderse que alguien tiene es distinto al derecho que tiene la comunidad a reaccionar y organizarse. Porque entonces eso puede ser interpretado como que la gente se va a tomar la justicia por sus manos, que es otro tema. Y lo más peligroso, si nosotros no hemos medido realmente, por eso que nosotros hemos propuesto, y la vez pasada yo hablé aquí mismo en tu programa del Registro Nacional de Miembros de Pandilla. ¿Por qué? Porque si ahorita tú no puedes discriminar quién es en la comunidad y quién no es miembro de pandilla, tú al final puedes estar organizando en estos grupos ciudadanos al papá del pandillero, que quizás el papá es buena gente, pero va a estar coaccionado por el hijo que es miembro de pandillas, o le vas a estar dando armas al hermano del pandillero y esas armas van a terminar en las pandillas. ¿Recuperar el territorio sería el primer paso? Es el primer paso, recuperar el territorio para propiciar la Contraloría Social, extraer a los pandilleros, a los miembros de las pandillas, ya con nombre y apellido, saber quiénes son, y te voy a decir,
eso no está, como dicen, en la cola de un venado, porque primero la comunidad ya sabe quiénes son. Es secreto a voces quiénes son, qué es lo que hacen, dónde están, a quién matan, a quién violan, a quién extorsionan. Eso ya todo el mundo lo sabe en las comunidades. La gente sabe quiénes son. La policía sabe quiénes son. La policía tiene una unidad que tiene totalmente cuadriculados. Un archivo desde hace mucho tiempo, donde están los nombres, los aliases, hasta las fotografías de los tatuajes de quiénes son los miembros de las pandillas en las comunidades. Inclusive hasta se tamiza y se dice, estos son los jóvenes en riesgo, estos son los que están comenzando. O sea, la policía lo sabe. Lo que necesitamos es un instrumento que permita formalizar precisamente eso, para que entonces se apliquen las leyes adecuadamente. La ley de proscripción de pandillas no se aplica. El delito de asociaciones ilícitas a veces no se aplica, Rodrigo, porque queda, como Calixto decía, a criterio, a la sana crítica del juez. La aplicación es del juez, exactamente, eso te iba a decir. Fíjate que la ley de proscripción de pandillas no se aplica. Yo entiendo que en algunas ocasiones la policía ha actuado de buena fe, amparado a esa ley, pero de nada sirve porque los jueces la inaplican esa ley, o sea, dicen que no se puede aplicar esa ley. Correcto, por eso es que nosotros estamos proponiendo la creación del Registro Nacional de Pandillas, grupos criminales organizados, sus miembros y colaboradores. ¿Para qué? Para que a través de un parámetro, a través de un esquema y un mecanismo bien articulado, con candados, para que aquí no se ponga en la lista arbitrariamente a alguien, la fiscalía mantenga este registro, pero que sea alimentado por la policía y que tenga elementos de verificación, elementos de comprobación legales que le den vida precisamente a esta lista, donde tú vas a poder identificar quién es colaborador y quién no. ¿Cómo funciona en otros países? En Estados Unidos ya tienen eso, en Francia tienen eso, en Colombia tienen eso. En otros países latinoamericanos tienen eso. Bueno. En Colombia, uno de los éxitos de Colombia para poder combatir al crimen organizado es precisamente que ellos tienen un registro. A través de un registro, Romeo, es que lograron en Colombia desmontar a los paramilitares y desmontar las autodefensas. Pero si aquí no tenemos el registro, tampoco se pueden aplicar de una manera efectiva las medidas de rehabilitación y reinserción. Sí, porque no sabes a quién se la no vas a aplicar. No sabes quién es tu grupo objetivo. Entonces, yo siento que hay cosas que son primero, antes de venir a hablar de los comités tal como se ha hablado ahorita. Calixto. Yo coincido con Calixto. No podemos venir a distorsionar esa armonía que en este momento tenemos cuando ni siquiera todos sabemos los detalles de esto, porque son ideas. Entonces, antes del tiempo no vale la pena estar conflictuando. El secretario de Comunicaciones dijo, hay que discutir, no dijo, vamos a hacerlo. Si el gobierno da armas a grupos, porque también, ojo con esto, ¿no? Se dimensiona muchas veces, ¿se va a armar a la población civil? No, o sea, no es que el gobierno va a llegar con canastos a los barrios y va a decir, bueno, el que quiera armas que las venga a recoger y que... Es decir, son grupos controlados, pero de todas formas me parece muy interesante lo que dice Rodrigo, ¿no? Creo que lo primero es recuperar el territorio y luego establecer, entregárselo a comités ciudadanos que puedan, de alguna manera, proteger ese territorio. Calixto, de todas formas es un tema que se está discutiendo. Sí, está discutiendo y es bueno discutirlo. Yo pienso que vamos en la ruta correcta, en esta nueva fase de hacer todo lo que está a nuestro alcance para llevarle más seguridad a la familia. Y cuando digo que vamos en la ruta correcta, es porque por ejemplo, el decreto que aprobamos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, sobre todas estas medidas excepcionales que se adoptaron, apenas tiene 15 días de estar en marcha, y hace 2 días, si mal no me equivoco, el ministro de Justicia, el ministro Landaverde, pues prorrogó por otro periodo igual, de acuerdo a la facultad que le dimos. Así es, que así lo autoriza el decreto. Por un año. Hasta por un año. Hasta por un año, solo que la prórroga en este caso es, digamos, los primeros 15 días, ahora el ministro en su facultad ha prorrogado 15 días más. Se están discutiendo, tal como lo ha dicho Rodrigo, en Casa Presidencial, con el vicepresidente, con el Gabinete de Seguridad, se están discutiendo justamente otras medidas, como por ejemplo la preparación y el desplazamiento de alrededor de 1000 efectivos de la reserva que están ahí, que también es parte de las misiones, digamos, de la fuerza que hay que desplazar en este enfrentamiento. La Comisión de Seguridad en la Asamblea tiene en sus manos las propuestas que llevó el fiscal general de la
Hoy la vamos a discutir a las 9. Hoy a las 9 entiendo que tienen reunión. Entonces, por lo tanto, hay que ir avanzando. Y en ese marco, hay que ir entrando a la discusión sobre cómo generar un nivel de participación de la sociedad organizada, ahí en el cantón, en el barrio, en la colonia, en el caserío. Y si la ruta es, primero, recuperar territorio para que entren digamos, en actividad, en acción, estas expresiones de la comunidad organizada, excelente. Calixto, eso es lo que hay que discutir. Solo quiero decir algo, mira, que me parece importante. Sin lugar a duda, nosotros consideramos que la fuerza que tenemos los ciudadanos es una fuerza poderosa y que si la sabemos aprovechar al máximo, digamos, será el otro componente fundamental para avanzar en la ruta de más tranquilidad en la familia. La fuerza que tenemos los ciudadanos es una fuerza poderosa y ahí tiene un papel muy importante que jugar los gobiernos municipales. Solo quiero preguntarte algo, porque se lo escuché recientemente al general Mauricio Ernesto Vargas y me parece, el coronel Almendaris, y me parece muy interesante. Este batallón que se está conformando, se ha conformado por 1000 hombres, es un batallón de choque, ¿no? Es un batallón que se va a desplazar a distintos lugares, pero no puede ser territorial. Es decir, se va a mover territorialmente, pero no se puede quedar territorialmente, ¿me explico? Sí. Entonces, la pregunta es, si vamos por el paso de recuperar la territorialidad, significa de que en ese lugar donde se expulsaron a los pandilleros, por la manera que sea, pues alguien tiene que quedarse ahí cuidando, territorialmente ocupando ese lugar. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? La policía no alcanza. ¿Será el ejército? No, yo creo que ahí tiene que ser siempre un esfuerzo coordinado y conjunto como se ha venido haciendo. Solo que ahora más reforzado, ¿verdad? Más reforzado y, por qué no decirlo, con más logística. Creo que eso es fundamental para la operación. Es decir, tú te encuentras ahora en distintos lugares, en los cantones, en colonias muchas veces, digamos, las fuerzas, digámoslo así, las fuerzas de tarea, policía, con la Fuerza Armada, operando, desplazándose, también recuperando territorios, porque no es que no se ha estado haciendo. Recuperan, pero se van, recuperan momentáneamente. El punto es ¿quién se queda cuidando la casa para que ya no entre el delincuente? La fuerza que está más territorializada es la Policía Nacional Civil. Te voy a poner un ejemplo. Joya de Serén, para hablar de San Juan Opico. En Joya de Serén hay un puesto de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Es decir, el desplazamiento territorial que ha venido teniendo la Policía Nacional Civil ha sido progresivo y hay que seguir justamente en esa ruta. De tal manera que esta fuerza, digamos que se está ya casi lista, pues la Fuerza Armada, sin lugar a dudas, llegará a reforzar justamente esos controles en los territorios. Vamos a ver, Rodrigo. Hay otros países. El tema de la territorialidad es importante. Bueno, aquí obviamente si tú haces esto de una forma adecuada y por eso, y de ahí de nuevo, la insistencia en que se observe, solo porque es de arena no quiere decir que no vale la pena. De hecho, nosotros fuimos los que propusimos el tema de estado de emergencia en los penales, el tema de la ley de defensa social y abandono de la violencia, que tiene una base constitucional. Nosotros creemos que ese es un instrumento fabuloso para poder extraer de manera selectiva a los miembros que, como la misma Constitución dice, son o tienen conducta antisocial, dañosa y peligrosa. Y ahí podríamos nosotros hacer muchísimo para precisamente liberar estos territorios, y de ahí tú sí puedes venir junto con las alcaldías, generar comités de los ciudadanos, pero no necesariamente comités que van a ir a enfrentarse de tú a tú con los delincuentes o que se van a tomar la justicia por su mano. Fíjate que yo sí estaría de acuerdo, y en otros países se ha hecho, que se ocupe para estos efectos la institucionalidad. Te voy a poner un ejemplo. Hay otros países, incluso países latinoamericanos, en Estados Unidos esta figura es muy común, que es de las policías auxiliares voluntarias. Pero esto se hace, no es que tú a un grupo de ciudadanos los dejas ahí y les decís, vaya señores, ahí se quedan ustedes y ustedes son cuasi autoridad, no, sino que se hace a través de la institucionalidad. Aquí antes existía en el ejército el servicio territorial. Y había personas... ¿Que eran las defensas civiles? Sí, pero estas personas
podría revivirse algo como el servicio territorial, pero ojo, ahí la persona que se escoge tiene que cumplir los mismos requisitos que cumple una persona que esté de alta. Se pueden escoger personas viejas que tengan trabajo para que no sean personas que se aprovechen del puesto. Se pueden escoger personas que ya sean de mucho respeto en la comunidad, que sean personas de reconocida trayectoria y, ojo, se tienen que someter al mismo régimen disciplinario, en este caso, del ejército. Por otro lado, en Estados Unidos hay ciudades donde tú tenés personas que fueron ya policías retirados, abogados, personas que tienen su trabajo y que hacen turnos convirtiéndose en policías auxiliares voluntarios. Pero ojo, ellos están bajo un régimen disciplinario. Pero hacen turnos con armas. Sí, pero están bajo el mismo régimen disciplinario y tienen que cumplir los requisitos y tienen que cumplir las formas y tienen que cumplir todo lo que un policía, lo único que no se le paga. Pero básicamente están bajo el régimen disciplinario de la policía y bajo las órdenes de la policía. Pero ese es otro esquema. En otros países, y no estoy diciendo que eso se ponga aquí, pero en otros países eso se hace. Pero ojo, ahí está enmarcado dentro de la institucionalidad. Distinto es lo que pasó en Venezuela. ¿Y tú crees que ese esquema no funcionaría aquí? Ese esquema podría eventualmente funcionar aquí, pero ojo, si aquí se hacen las cosas de manera adecuada, si aquí se le da a la gente instrumentos, y yo siempre he creído que la mejor manera de combatir a las pandillas no es con una presencia armada masiva, porque tú puedes tener 200 soldados en una comunidad y los pandilleros lo que hacen es que se retraen y ahí están sentados hasta que se aburran nosotros, chupándose una paleta, tomándose un bolis y hasta a veces descaradamente tomándose una cerveza y fumando un cigarro, viendo cómo los soldados caminan en la comunidad, pero a la gente le hacen así, la miran y la amenazan. Y ahí están latentes. Por eso la importancia del registro y por eso la importancia de un instrumento que los identifique para poderlos extraer. Y tú no los vas a extraer a través de la fuerza masiva de soldados uniformados con todo tipo de armas sofisticadas. Tú los vas a extraer a través de la capacidad investigativa de las instituciones. Por eso para mí es muy importante fortalecer la parte de investigaciones y darle vida, darle una capacidad legal a la policía para poder tener ese instrumento de los registros que ya tiene, legalizar los instrumentos que ya tiene. Imagínate qué pecado. Imagínense ustedes, amigos televidentes, en Estados Unidos, las listas de miembros de pandillas que tiene aquí la inteligencia policial son legalizadas a través del Centro Transnacional Antipandillas. Hay un proceso, hay asesores legales, ellos miran los listados que tiene la inteligencia policial en El Salvador y como en Estados Unidos, las pandillas con nombre y apellido, y no voy a mencionar los nombres de esas pandillas porque voy a hacerles el favor, pero esas pandillas con nombre y apellido que aquí operan en Estados Unidos están proscritas por ley. Y los listados de los pandilleros. El solo hecho de pertenecer a la pandilla. El solo hecho de pertenecer a la pandilla en Estados Unidos es un delito. Y aquí los listados que tiene la Policía Nacional Civil son judicializados, son legalizados y valen en los Estados Unidos. Y aquí mismo en nuestro país la información que tiene la policía tiene únicamente validez legal, y lo voy a decir así, si le da la gana al juez. Y te voy a decir, hay jueces de todo. Hay jueces que están verdaderamente echando el arte. Mi reconocimiento al sacrificio y dedicación de los jueces especializados, por ejemplo, que son muy pocos. Deberían de haber más jueces especializados porque no dan abasto, porque le están cayendo los delitos de extorsión a ellos. Pero hay de todo. Entonces hoy no nos compliquemos la vida, legalicemos para poder atender este registro, démosle vida a este registro. Si vamos nosotros a tener un programa donde se va a gastar un montón de dinero, que parte del tema, y yo creo que el tema del dinero es importante, pero el dinero hay que utilizarlo bien, hay que gastarlo bien. El gobierno actualmente tiene la mayor recaudación tributaria, y es cierto, hay gente que elude y evade. Y hay gente que se roba el IVA, eso es apropiación, Rodrigo, es un delito, debería meter preso a quien se apropie del IVA. Tengo que hacer una pausa. Pero hay mucho que se puede hacer, pero tenemos que hacerlo lógicamente. Vamos a hacer una pausa comercial. Mire, buenas noticias. CIGET ha emitido recientemente un comunicado que, bueno, hay que exigir que se cumpla esto. Yo creo que no hay manera de no hacerlo. La tarifa de energía eléctrica va a disminuir 15.90% a partir del 15 de abril del año 2016. Qué bueno, volvemos.
Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos apenas unos 4 minutos. Calixto, pues más allá de esta discusión que es bien importante, tú señalabas otro aspecto, en el tema del financiamiento, que nada de esto va a funcionar si no hay plata. Sí. Y dice Rodrigo, también hay que optimizar los recursos, ¿verdad? Utilizarlos bien. Dice, este gobierno ha tenido más recaudación que gobiernos anteriores. Hay que decirlo también francamente, también ha tenido más responsabilidad en términos de que ha contratado más elementos de policía, etcétera, ¿no? Es decir, pero el tema siempre de la optimización de los recursos, de saber administrar los recursos, aparece cuando se habla del presupuesto, cuando se habla de recursos para la seguridad pública. Sí, sin lugar a duda. Y es que el plan El Salvador Seguro, que aprobó el Consejo ya hace varios meses, solo ese plan establece la necesidad de alrededor de 2.100 millones de dólares. Y obviamente el plan está mucho más enfocado en el tema preventivo, porque eso es importante. No hay que perder de vista que el fenómeno de la delincuencia es multicausal y que muchas de sus causas están en la parte estructural y que tienen de acumulación décadas, no sé si siglos, pero digamos décadas, y que por lo tanto, digamos, destinar recursos a la parte de la prevención es fundamental. Y en ese sentido, creo que es válido hacerle el llamado una vez más a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, que ya es tiempo que se pronuncie y resuelva lo de los 900 millones de dólares, que ahí va en 100 millones de dólares por lo menos para seguir enfrentando este desafío. Y por otro lado es importante también, claro, el Ministerio de Hacienda, como tú lo señalabas, debe seguir haciendo de acuerdo a la ley lo que está a su alcance para combatir la evasión. Y que quienes están cometiendo ese delito, hombre, que se les aplique también justamente la ley. Bueno, no sé cuándo va a resolver la sala, pero todos los partidos acaban de aprobar también 100 millones de dólares, ¿no?, para estas medidas extraordinarias. Es decir, a pesar de todo el esfuerzo, el apoyo en esta materia creo que continúa firme de parte de los partidos. Sí, es que sin lugar a dudas, en el caso de la Asamblea, pues yo aquí debo reconocer que también en este tema de abordar el tema de los recursos, en este nuevo momento se ha ido también abordando desde el punto de vista de la unidad que estábamos hablando hace un momento y hay que seguirlo señalando. Un dato importante que me pareció interesante también hace unos días y mencionarlo aquí es que sin que marque ya una tendencia, pero la disminución, digamos, de las extorsiones, en este caso de las grandes empresas, pues está ya reflejándose en un 59%, sin que eso marque una tendencia, pero ese dato es importante. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Sus palabras finales. Yo solo quisiera decir que aquí vamos, nosotros estamos proponiendo, estamos trabajando. Quisiera aprovechar también para lamentar la muerte de los 2 elementos investigadores policiales de Cojutepeque, esperar la pronta recuperación de los otros elementos investigadores que están lesionados y también externar mi pésame por el fallecimiento de nuestro alcalde de San Dionisio, departamento de Usulután. Esperamos que esta situación, esta muerte violenta todavía no se sabe, se esclarezca. Se esclarezca y las investigaciones esclarezcan lo antes posible cómo es que ha sido este crimen y que si hay responsables pues que sean capturados. Nosotros como Arena seguiremos trabajando, seguiremos aportando y seguiremos estando unidos a este esfuerzo de país para brindar seguridad. Qué bien que se están haciendo cosas importantes y este problema tiene solución. Cuando nos preguntan si tiene solución, yo digo seguro que sí. Y tenemos que seguir adelante para recuperar la seguridad, la paz de nuestro país. De acuerdo. Muchas gracias, Rodrigo Ávila, diputado del Partido Arena, y Calixto Mejía, diputado del Partido Frente Farabundo Martí. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Marcela, y a nuestros demás equipos que se han desplazado hasta diferentes puntos para poderle llevar las imágenes y el reporte en cuanto al tráfico vehicular. Vamos a hablar ahora de otro tema que preocupa también, y es que fueron sepultados los restos de uno de los agentes fallecidos en medio de un enfrentamiento en Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán. Igmar Batres estuvo en el lugar y nos informa. Tonacatepeque fue el escenario del funeral de José Luis Joaquín Letona, quien el 12 de abril murió en el cumplimiento del deber junto con su compañero Francisco Martínez Guinea. Ambos realizaban tareas de investigación en Santa Cruz, Michapa.
Y tras 6 años de sus inicios en la carrera policial, Letona será recordado por sus compañeros por la vocación de servicio a los demás. Durante su tiempo de servicio se destacó como un agente al servicio de los demás, solidarios y buen compañero de trabajo. Prestó sus servicios en diferentes dependencias de la corporación, como en la subdelegación de Suchitoto, entre otras dependencias. Descanse en paz nuestro querido compañero José Luis Joaquín Letona. El director de la PNC, Jaguar Coto, quien asistió al sepelio, dio un mensaje a los familiares del agente asesinado, no sin antes decir que la corporación policial seguirá enfrentando el crimen, pese a estar en la mira constante de grupos criminales. En buenas cuentas, yo quiero reconocer y quiero admirar en esta ocasión el esfuerzo y la determinación tomada por José Luis, así como nuestro otro compañero, quienes en una acción de más heroica ofrendaron sus vidas por este país. Estamos con ustedes y reconocemos el sacrificio y el esfuerzo de cada uno de los hijos de esta institución. Las investigaciones sobre este caso continúan y todavía no se tienen pistas claras de lo sucedido. Y en 4 meses del 2016 han sido asesinados 13 policías. Y pese a las medidas excepcionales impulsadas por el gobierno, los crímenes cometidos por pandillas no parecen disminuir. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingmar Batres. Y bueno, hemos estado muy pendientes de un hecho violento que se ha registrado en las últimas horas. Nos estamos enlazando con Raquel Herrera. Hace unos minutos nos enlazábamos con ella y nos reportaba que ya estaba en desplazamiento, se dirigía al lugar, ha llegado hasta el lugar donde se reportó esta noticia y desde ahí nos tiene los detalles. Raquel, adelante. Buenos días, Raquel, adelante. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Como tú lo mencionabas, Célida, lo adelantábamos desde muy temprano, un triple homicidio registrado en Sonsonate. Nos encontramos en la escena, en el cantón Piedras Pachas de Izalco, donde en estos momentos la policía procesa la escena del asesinato de 3 hombres. Según las autoridades, estos 3 hombres fueron dejados en este lugar. No se sabe en qué lugar habrían sido asesinados. La policía presume que se trata de 3 miembros de estructuras criminales que fueron abandonados en esta zona. Es una zona de la pandilla contraria a la que ellos pertenecen. 2 de las víctimas ya han sido identificadas y responden a los nombres de Alfredo José Castillo, de 16 años, y Oscar Moisés Flores Toledo, de 30. En un primer momento se hablaba que los 3 hombres habrían muerto presuntamente en un intercambio de disparos, en un enfrentamiento armado con la Policía Nacional Civil, pero esto se descartó. La policía dice que el enfrentamiento se registró al momento que la policía es notificada de que en esta zona habían sido abandonados los 3 cuerpos. La policía llega, se encuentra con hombres sospechosos y se da el intercambio de disparos. La policía confirma que estas 3 personas son miembros de estructuras criminales que fueron dejados en este lugar. Vemos que es una zona rural donde te encuentras. Tal vez nos puedes mostrar tú un poquito más en lo que te desplazas, o nos haces una toma un poco más amplia de cómo es este sector para hacernos una idea más clara de dónde sucedieron estos hechos. Es una zona, como tú ya lo dices, es una zona rural montañosa de acá de Izalco. Los cuerpos pues no se pueden ver visiblemente a los medios porque la escena es bastante amplia, pero la policía ha confirmado también, comentarles que los cuerpos tienen lesiones de arma blanca y están atados de manos, compañeros. Ha sido muy difícil el acceso, Raquel, desde la calle principal donde ustedes se ubicaron, y para las autoridades también. Sí, hemos recorrido alrededor de 2 kilómetros quizás, pero eso es porque en algunas zonas rurales, por lo menos la policía o los medios que desconocen los puntos de donde se pueden originar este tipo de hechos, a veces es un poco difícil desplazarse de la carretera principal de Sonsonate hacia la escena donde están los cuerpos. Hemos recorrido quizás 1,5 kilómetros a 2 kilómetros más o menos para llegar hasta esta escena, que como ustedes pueden ver en las imágenes han sido abandonados en un predio baldío de este cantón Piedras Pachas. Bueno, muchas gracias, Raquel, por el informe. Sabemos que estarás preparando un reporte
completo para tenerlo en la emisión de más tarde, Noticiero Hechos, ¿no? Cuando estemos a la 1:30 con la emisión junto a Jennifer y también en la noche con Roxana en Hechos Estelar. Esta es información sobre este triple homicidio, pero quiero comentarles que de aquí nos desplazamos hacia el penal de Izalco, donde este día las autoridades estarán haciendo allanamientos en todas las zonas de alrededor del penal como parte de las medidas excepcionales que el gobierno está impulsando para controlar los índices delincuenciales que en gran parte salen desde las cárceles, compañeros. Claro, pues cargadita la agenda por ese sector, ¿no? Del país, ya tenés ahí el homicidio y luego te desplazás al penal que queda cerca, aprovechando que estás por ahí, Raquel. Con mucho cuidado y muchas gracias. Buenos días. Buen día para ti, Raquel. Y bueno, recordemos que en los centros penales justamente se ha aumentado este plazo que inicialmente era de 15 días, pues ahora otros 15 días se extiende exactamente estas medidas excepcionales, por lo menos ahí en los centros penitenciarios. Así que es otro tema que nos mantiene muy pendientes. Sí, también se han incrementado las requisas dentro de los centros penales. Parte de las medidas que anunciaron, ¿no? Acuérdense que eso incluye comenzar mayores cateos, mayores requisas, el tema de el corte de la señal de los teléfonos celulares. Inevitablemente ha tenido un impacto no positivo porque se ha visto reducido el número de hechos violentos al que estábamos acostumbrados en los últimos días. Así que hasta ahora van dando resultados. Lo cierto es que el gobierno nunca se comprometieron a implementar las medidas. A lo que seguramente no se comprometieron, y no digo, seguramente estoy seguro, no se comprometieron es a dar una tasa en retorno, es decir, a la hora de implementar las medidas, vamos a reducir en tanto los hechos de violencia en tanto tiempo. Eso no lo podían hacer, era impredecible, pero inevitablemente estamos viendo que sí va teniendo resultados las medidas que se implementan. Sí, de hecho, poco a poco vemos más medidas que se implementan, que obviamente no son anunciadas por la misma estrategia de seguridad que se maneja. Lo que sí es que, como tú bien lo apuntabas, Carlos, hemos visto una disminución de los hechos violentos y esa es una buena noticia para todos. Pero bueno, tenemos que compartirle más datos que se registran en las últimas horas, y es que se ha reportado la captura de un sospechoso de la muerte de los 2 agentes de la Policía Nacional Civil. De hecho, fue presentado por las autoridades junto a un grupo de pandilleros acusados de tráfico de armas. Una llamada alertó al 911 de que presuntos pandilleros se encontraban en una reunión en Jardines de la Santísima Trinidad en Mexicanos. La PNC llegó al lugar y capturó a 9 presuntos miembros de estructuras criminales acusados de tráfico de armas y asociaciones ilícitas. Quienes pertenecen pues a la estructura criminal, 18 revolucionarios. Al momento pues de efectuar lo que es el allanamiento, a los sujetos se les incautan 4 armas de fuego, 3 calibres 9 milímetros y una... Gracias, Marcela, y a nuestros demás equipos que se han desplazado hasta diferentes puntos para poderle llevar las imágenes y el reporte en cuanto al tráfico vehicular. Vamos a hablar ahora de otro tema que preocupa también, y es que fueron sepultados los restos de uno de los agentes fallecidos en medio de un enfrentamiento en Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán. Igmar Batres estuvo en el lugar y nos informa. Tonacatepeque fue el escenario del funeral de José Luis Joaquín Letona, quien el 12 de abril murió en el cumplimiento del deber junto con su compañero Francisco Martínez Guinea. Ambos realizaban tareas de investigación en Santa Cruz, Michapa, y tras 6 años de sus inicios en la carrera policial, Letona será recordado por sus compañeros por la vocación de servicio a los demás. Durante su tiempo de servicio se destacó como un agente al servicio de los demás, solidarios y buen compañero de trabajo. Prestó sus servicios en diferentes dependencias de la corporación, como en la subdelegación de Suchitoto, entre otras dependencias. Descanse en paz nuestro querido compañero José Luis Joaquín Letona. El director de la PNC, Jaguar Coto, quien asistió al sepelio, dio un mensaje a los familiares del agente asesinado, no sin antes decir que la corporación policial seguirá enfrentando el crimen, pese a estar en la mira constante de grupos criminales. En buenas cuentas, yo quiero reconocer y quiero admirar en esta ocasión el esfuerzo y la determinación tomada por José Luis, así como nuestro otro compañero, quienes en una acción de más heroica ofrendaron sus vidas por este país. Estamos con ustedes y reconocemos
el sacrificio y el esfuerzo de cada uno de los hijos de esta institución. Las investigaciones sobre este caso continúan y todavía no se tienen pistas claras de lo sucedido. Y en 4 meses del 2016 han sido asesinados 13 policías. Y pese a las medidas excepcionales impulsadas por el gobierno, los crímenes cometidos por pandillas no parecen disminuir. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Inmar Batres. Y bueno, hemos estado muy pendientes de un hecho violento que se ha registrado en las últimas horas. Nos estamos enlazando con Raquel Herrera. Hace unos minutos nos enlazábamos con ella y nos reportaba que ya estaba en desplazamiento, se dirigía al lugar, ha llegado hasta el lugar donde se reportó esta noticia y desde ahí nos tiene los detalles. Raquel, adelante. Buenos días, Raquel, adelante. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Como tú lo mencionabas, Célida, lo adelantábamos desde muy temprano, un triple homicidio registrado en Sonsonate. Nos encontramos en la escena en el cantón Piedras Pachas de Izalco, donde en estos momentos la policía procesa la escena del asesinato de 3 hombres. Según las autoridades, estos 3 hombres fueron dejados en este lugar. No se sabe en qué lugar habrían sido asesinados. La policía presume que se trata de 3 miembros de estructuras criminales que fueron abandonados en esta zona. Es una zona de la pandilla contraria a la que ellos pertenecen. 2 de las víctimas ya han sido identificadas y responden a los nombres de Alfredo José Castillo, de 16 años, y Oscar Moisés Flores Toledo, de 30. En un primer momento se hablaba que los 3 hombres habrían muerto presuntamente en un intercambio de disparos, en un enfrentamiento armado con la Policía Nacional Civil, pero esto se descartó. La policía dice que el enfrentamiento se registró al momento que la policía es notificada de que en esta zona habían sido abandonados los 3 cuerpos. La policía llega, se encuentra con un hombres sospechosos y se da el intercambio de disparos. La policía confirma que estas 3 personas son miembros de estructuras criminales que fueron dejados en este lugar. Vemos que es una zona rural donde te encuentras. Tal vez nos puedes mostrar tú un poquito más en lo que te desplazas o nos haces una toma un poco más amplia de cómo es este sector para hacernos una idea más clara de dónde sucedieron estos hechos. Es una zona, como tú lo dices, es una zona rural montañosa de cada Izalco. Los cuerpos pues no se pueden ver visiblemente a los medios porque la escena es bastante amplia, pero la policía ha confirmado también, comentarles que los cuerpos tienen lesiones de arma blanca y están atados de manos, compañeros. Ha sido muy difícil el acceso, Raquel, desde la calle principal donde ustedes se ubicaron, y para las autoridades también. Hemos recorrido alrededor de 2 kilómetros quizás, pero eso es porque en algunas zonas rurales, por lo menos la policía o los medios que desconocen los puntos de donde se pueden originar este tipo de hechos, a veces es un poco difícil desplazarse de la carretera principal de Sonsonate hacia la escena donde están los cuerpos. Hemos recorrido quizás 1,5 kilómetros a 2 kilómetros más o menos para llegar hasta esta escena, que como ustedes pueden ver en las imágenes han sido abandonados en un predio baldío de este cantón Piedras Pachas. Bueno, muchas gracias, Raquel, por el informe. Sabemos que estarás preparando un reporte completo para tenerlo en la emisión de más tarde, Noticiero Hechos, ¿no? Cuando estemos a la 1:30 con la emisión junto a Jennifer y también en la noche con Roxana en Hechos Estelar. Esta es información sobre este triple homicidio, pero quiero comentarles que de aquí nos desplazamos hacia el penal de Izalco, donde este día las autoridades estarán haciendo allanamientos en todas las zonas de alrededor del penal como parte de las medidas excepcionales que el gobierno está impulsando para controlar los índices delincuenciales que en gran parte salen desde las cárceles, compañeros. Claro, sí. Pues cargadita la agenda por ese sector, ¿no? Sí. Del país, ya sí. Tenés ahí el homicidio y luego te desplazás al penal que queda cerca, aprovechando que estás por ahí, Raquel. Con mucho cuidado y muchas gracias. Buenos días. Buen día para ti, Raquel. Y bueno, recordemos que en los centros penales justamente se ha aumentado este plazo que inicialmente era de 15 días, pues ahora otros 15 días se extiende exactamente estas medidas excepcionales, por lo menos ahí en los centros penitenciarios. Así que es otro tema que nos mantiene muy pendientes. Sí, también se han incrementado las requisas dentro de los centros penales. Parte de las medidas que anunciaron, sí, ¿no? Acuérdense que eso incluye comenzar mayores cateos, mayores requisas, el tema de
el corte de la señal sí, de los teléfonos celulares inevitablemente ha tenido un impacto no positivo porque se ha visto reducido el número de hechos violentos al que estábamos acostumbrados en los últimos días. Así que hasta ahora van dando resultados. Lo cierto es que el gobierno nunca se comprometieron a implementar las medidas. A lo que seguramente no se comprometieron, y no digo seguramente, estoy seguro, no se comprometieron es a dar una tasa en retorno, es decir, a la hora de implementar las medidas vamos a reducir en tanto los hechos de violencia en tanto tiempo. Eso no lo podían hacer, era impredecible, pero inevitablemente estamos viendo que sí va teniendo resultados las medidas que se implementan. Sí, de hecho poco a poco vemos más medidas que se implementan, que obviamente no son anunciadas por la misma estrategia de seguridad que se maneja. Lo que sí es que, como tú bien lo apuntabas, Carlos, hemos visto una disminución de los hechos violentos y esa es una buena noticia para todos. Pero bueno, tenemos que compartirle más datos que se registran en las últimas horas, y es que se ha reportado la captura de un sospechoso de la muerte de los 2 agentes de la Policía Nacional Civil. De hecho, fue presentado por las autoridades junto a un grupo de pandilleros acusados de tráfico de armas. Una llamada alertó al 911 de que presuntos pandilleros se encontraban en una reunión en Jardines de la Santísima Trinidad en Mexicanos. La PNC llegó al lugar y capturó a 9 presuntos miembros de estructuras criminales acusados de tráfico de armas y asociaciones ilícitas. Quienes pertenecen pues a la estructura criminal, 18 revolucionarios. Al momento pues de efectuar lo que es el allanamiento, a los sujetos se les incautan 4 armas de fuego, 3 calibres 9 milímetros y mismo 2 cargadores para fusil M16. Pero entre estos detenidos, uno presuntamente habría participado en el asesinato de los agentes de la PNC en Santa Cruz, Michapa. Las autoridades apuntan sus investigaciones a él debido a que el presunto criminal aparece en unas fotografías que circularon en redes sociales el día del hecho. Es que circulaban en las redes sociales unos individuos que probablemente pudieron haber participado en dicho homicidio, y al parecer uno de los detenidos pues podría tratarse de uno de ellos. Estamos haciendo las indagaciones al respecto y pues también decirles que estos sujetos amedrentaban a lo que es toda la población de Jardines de la Santísima. Estos presuntos miembros de pandillas también estarían planeando ataques contra miembros de la corporación policial. Han cometido diferentes ilícitos, entre ellos pues asesinatos y lesiones en compañeros que pertenecen a la corporación policial. Pues según las indagaciones previas que tenemos es que estaban planificando cometer un atentado contra alguien de la corporación policial. En las próximas horas serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes para que sean procesados por los delitos que se les imputan. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Siguen sin conocerse avances en la investigación sobre la matanza registrada en San Juan Opico el mes pasado. Familiares de las víctimas exigen una respuesta. Un mes y medio ha pasado desde la masacre de 11 personas en el caserío Las Flores, cantón Agua Escondida de San Juan Opico. Las autoridades no han informado de mayores avances en las investigaciones. Incluso familiares de los fallecidos informaron que no han tenido respuesta alguna de las autoridades sobre los responsables. Algunos de los fallecidos eran el único sustento de sus familias, que ahora están pasando dificultades. Se haga algo pues para que ellos, o sea, que los agarren, los echen presos pues para que paguen siquiera lo de la muerte de ellos pues. Pero hasta la fecha yo no he oído si han agarrado a algunos, no se ha oído nada todavía pues. En una conferencia de prensa el gobierno anunció que se tenía más de 80 capturados, producto de los operativos desarrollados el día de la masacre. Declaraciones brindadas por el mismo presidente de la República. Pero son grupos de pandilla de la MS-13 que están ubicados en San Juan Opico, que están ubicados en Joya de Serén, que están ubicados también en el sitio del Niño. La Fiscalía no acusó a nadie por el crimen, porque no se encontraron indicios suficientes, solamente por agrupaciones ilícitas. De los 82, solo 5 permanecen procesados por agrupaciones. Incluso durante el operativo, se cometió el error de capturar a 9 trabajadores de la alcaldía de San Juan Opico. A pesar de ello, las autoridades aseguran que avanzan en las investigaciones. Ese es un caso que aún está en investigación. Es un caso complejo,
Va a requerir mucho tiempo y mucho esfuerzo. El día de la masacre, el fiscal general de la República aseguró que el hecho no quedaría impune, haciendo un llamado a todas las fuerzas del país para tomar medidas extraordinarias para la seguridad. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Y ahora preste atención al siguiente caso que involucra al sector transporte. Una pasajera resultó gravemente lesionada producto de la irresponsabilidad de un motorista de microbús. Claudia Kushko nos cuenta lo que pasó. Está viva de milagro. Consternadoras imágenes de doña Zoila Hernández del pasado 21 de marzo, después que desde un microbús de la ruta 109 que de Quesaltepeque conduce a Popa, saliera volando a la calzada, todo por la aparente irresponsabilidad del motorista. Si él hubiera llevado la puerta cerrada, no me hubiera caído al pavimento, pues tal vez me hubiera quedado adentro, me hubiera golpeado. Su rostro quedó desfigurado y su cuerpo con múltiples lesiones. La tragedia ocurrió en el kilómetro 11 de la carretera troncal del norte, cuando emprendía el viaje hacia su trabajo en una maquila. Agarrarme del barrotiba cuando, como que yo no sé cómo arrancó él, pero la cosa es que arrancó quizás como bruscamente y salí yo por la puerta trasera, me quise agarrar de los barrotes de atrás y ya no pude. La vida le cambió de la noche a la mañana. Las placas de rayos X hablan por sí solas. Su brazo y ojo derecho están muy dañados, importantes para regresar a su trabajo como operaria. Su situación se ha complicado debido a que ya tenía problemas de columna. Tengo una lesión en la columna que eso yo ando mi faja, porque esa me ayuda bastante a mí, voy ni con la faja, ando tranquila. Cuenta que tanto motorista como la propietaria de la unidad se comprometieron con la policía a estar pendientes del caso debido a su gravedad, pero no ha sido así. Yo lo único que necesito es que una ayuda económica porque sí estoy gastando yo. Usuarios dijeron que no es la primera vez que motoristas de la ruta 109 causan tragedia de este tipo. Otros también responsabilizan a los empresarios. Sería bueno que tomen precaución, ¿verdad?, en eso, porque de todas maneras el usuario es el que lleva siempre las consecuencias, ¿verdad? No solo se trata del motorista, a veces también los patrones les exigen a ellos. Entonces eso hace que ellos no respeten la velocidad ni nada de eso. Lo cierto es que los transportistas demandan beneficios, pero el servicio que prestan deja mucho que desear. La incapacidad médica de doña Zoila se extenderá por más de un mes y no alcanzará a cubrir todas sus necesidades, incluyendo los tratamientos. Doña Zoila solo espera justicia y que se le indemnice por los daños causados a su cuerpo. Ella ve con incertidumbre el regresar a su trabajo debido a las lesiones que le ha dejado el accidente. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia.